Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Víctor, mi nombre es Víctor, soy Charlie Alpha 6, Víctor Tango Oscar. Y en esta ocasión vamos a hablar de las repetidoras. Yo creo que todos tenemos una idea de lo que es una repetidora o un repetidor, ¿cierto? Pero lo vamos a explicar paso a paso. El repetidor es básicamente eh, un equipo o un sistema de retransmisión de señal. Son antenas que están conectadas a una gran altura, por lo general en cerros o lugares muy altos, ¿cierto? Muy elevados, para que tengan una buena recepción de todo lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y esta antena o estos equipos van a tomar esta señal que nosotros les estamos enviando por una frecuencia. Nosotros podemos estar enviando una señal, por ejemplo, a 5 watts de potencia, y este equipo la va a transmitir a 20, 30, 15, 10, dependiendo obviamente de, de cómo esté configurado y de las autorizaciones que tenga esta repetidora. Ahora, independiente de que esta repetidora, por ejemplo, tenga una potencia máxima de 20 watts, la altura que tiene su antena va a hacer que la distancia de transmisión sea mucho mayor. Un buen repetidor fácilmente puede abarcar 200 kilómetros hasta 300 kilómetros de distancia. Cuando tenemos buen tiempo, buen clima, obviamente las condiciones mejoran y podemos hacer contactos bastante lejanos con tan solo un portátil. Un portátil como este, por ejemplo. Este equipo transmite a 10 watts de potencia, en 2 metros está entregando en promedio 6 a 7 watts de potencia. Y de equipo a equipo, o en una frecuencia como se les dice simplex, o sea, yo transmito y el que puede me escucha, no voy a tener una llegada mayor que 5 a 7 8 kilómetros, ¿ya? Por lo tanto, se nos reduce bastante las distancias. Un equipo mayor, ya sea una base, como esta otra, ¿cierto? Que pueden transmitir a 30, 60 watts, 50 watts, ya logran mayores distancias en directo o en simplex, eh, pero también va a depender de la antena. Una portátil, por ejemplo, perdón, una base móvil que esté en un vehículo a 50 watts de potencia y con una antena medianamente bien calibrada, tal vez va a poder abarcar distancias de 15 a 30 kilómetros, obviamente dependiendo de las condiciones del terreno, la altura, los edificios, todo ese tipo de cosas. Eh, pero si ese mismo equipo lo conectamos a una antena externa de las que tenemos nosotros en nuestros hogares, fácilmente con esos 60 watts podemos estar haciendo 100, 150 kilómetros en directa. Obviamente dependemos del otro equipo que nos esté escuchando que tenga también una buena oreja, una buena antena. Entonces, para lograr mayores distancias entre este círculo que somos los radioaficionados, tenemos estas antenas repetidoras. Y con estas, por ejemplo, misma radio, acá tengo otra, esta también es de 10 watts. eh, si el repetidor me alcanza a escuchar con la potencia que yo tengo, a lo mejor yo a 2 watts o 5 watts puedo transmitir y el repetidor ya me escucha, y con que me escuche él va a retransmitir por otra frecuencia mi señal de forma instantánea. Entonces, los demás colegas, los demás radioaficionados, nos van a escuchar llegando mucho más lejos con un pequeño portátil. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funcionan las repetidoras? De partida, sabemos que para utilizar estas estaciones repetidoras, para poder hacer uso de los repetidores, nosotros necesitamos tener una autorización por parte del organismo que regule el tema de las telecomunicaciones en nuestros países. En Chile es la Subtel. Y tenemos que tener una licencia específica, que es nuestra licencia de radioaficionado, y que nos dicen qué rango podemos transmitir. En general, ¿cierto? El rango para radioaficionados va de los 144 a los 148 MHz, y las estaciones repetidoras para radioaficionados andan obviamente dentro de ese rango. Si tú tienes la licencia de radioaficionado, puedes transmitir gratis, ocupar estos repetidores y hablar a través de todo el país, hablar al extranjero, obviamente en otras bandas, etcétera, todo de forma gratuita. Tú no tienes que pagar por hacer uso de un repetidor. Y esa es la gracia de la radiodifusión, que podemos comunicarnos a donde vayamos, ¿cierto? Eh, pero expliquemos un poquito cómo esto de las frecuencias.
Habíamos dicho que cuando tú transmites directamente, sin que nadie más te retransmita la señal, se llamaban frecuencias simplex, ¿ya? Y eso quiere decir que yo transmito en una frecuencia, por ejemplo, en la 146.500, y ahí va a estar mi señal nomás. Y a donde llegue mi potencia y mi antena, va a poder llegar la señal y me van a escuchar obviamente los que tengan una buena antena o que estén cerca mío. Y las repetidoras funcionan con dos frecuencias. Una frecuencia de escucha, que nosotros le decimos RX, y la frecuencia de transmisión, que es TX, ¿ya? RX y TX, eso lo vemos cuando nosotros estamos configurando los equipos, ¿ya? Entonces, ¿cómo configuramos un repetidor? Veámoslo en el equipo. Ok, aquí estoy en una frecuencia simplex, no tiene desplazamiento, y cuando yo transmito, se mantiene en la misma frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, me van a escuchar quienes estén cerca o quienes alcancen a recibir la señal que está transmitiendo este equipo con la antena que yo tengo conectada. ¿Ya? Eso sería una frecuencia simplex. Y los repetidores, por ejemplo, como les decía, trabajan en dos frecuencias. Y vamos a ver muchas veces que cuando tenemos que configurar el equipo, nos dice, por ejemplo, por dar un ejemplo, voy a escribirlo acá. Entonces, aquí está anotado. Podemos encontrar, por ejemplo, esta información en alguna, no lo sé, en alguna parte de internet, ¿cierto? Que nos den la frecuencia o la vamos a ver así. Y va a decir RX y nos van a dar una frecuencia. TX y nos van a dar otra frecuencia. Y a veces tienen tono, a veces no tienen tono. Y vamos a explicar cada cosa. El RX es donde escuchamos. Por lo tanto, es la frecuencia que nosotros programamos primeramente en el equipo. Vamos a ir entonces a la... Decía acá 147.000. 147.000. Por lo tanto ahí yo tengo esa frecuencia y aunque no tenga nada más configurado, voy a poder escuchar. Voy a poder escuchar lo que estén hablando en la repetidora, pero no voy a poder hablar porque si peteteo, voy a salir en directo y me van a escuchar solamente los que estén cerca. En este caso, este repetidor tiene una transmisión de menos 600. ¿Ya? A veces va a decir menos 600 o más 600 o nos van a dar otra frecuencia, dice TX, etc. ¿Ya? El menos o el más va a depender de la frecuencia. Para frecuencias que están sobre los 147.030 va a ser más 600. Y para las frecuencias que están bajo 147 MHz va a ser menos 600. Bueno, esto es una regla. Me imagino que siempre hay frecuencias que... Pueden haber frecuencias que no estén según la regla, según la norma, pero en general esto siempre es así. Entonces podemos encontrar esta información. RX es donde nosotros escuchamos, así que es la primera frecuencia que nosotros programamos, 147. Y después nos puede decir, por ejemplo, RX 147 menos 600, si nos dice, o más 600, nos dice eso, sería la transmisión. La transmisión o TX, donde nosotros hablamos, donde nos escucha el repetidor. Entonces, yo escucho por acá. A ver, vamos a configurar eso primero al tiro. Ya, acá tengo menos 600. Entonces lo programo en menos 600. Está mal por si acaso, pero es un ejemplo solamente. Y al momento de yo transmitir, si se dan cuenta, se va a otra frecuencia. Yo peteteo y se va a otra frecuencia. Esa frecuencia, la frecuencia TX, es donde está escuchando la antena repetidora. Entonces, como la antena está escuchando en otra frecuencia y yo le hablo a ella en su frecuencia, ella automáticamente retransmite lo que yo estoy hablando o lo que yo estoy transmitiendo, ¿cierto?, a la frecuencia de escucha, que es la que tengo programada. ¿Ok? Entonces, como decíamos, por norma, todas las frecuencias que son de 147 para arriba, ¿cierto?,
van a ser más y las de 147 para abajo van a ser menos. ¿Ya? Al momento de yo petetear, transmito en esa otra frecuencia y el repetidor la devuelve a esta frecuencia y debería darme un ruidito de fondo para saber que salí. En estos momentos yo aprieto y no tengo este retorno que se le dice, este ruido, este que nosotros escuchamos, no lo tengo. Por lo tanto, yo estoy transmitiendo pero nadie me está escuchando porque el repetidor no me está escuchando. Porque me falta programar el tono. ¿Y qué es el tono? El tono es una especie de codificación, ¿cierto? O una especie de clave que nosotros le ponemos a la frecuencia. ¿Para qué? Para que el repetidor solamente capte y retransmita las señales que vienen con esta llave. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Primeramente, obviamente, sería sacar todos estos ruidos de fondo, esta interferencia que podamos tener de otros lados. Si no, el repetidor captaría todas las señales que anduvieran por ahí y las retransmitiría. Entonces, para evitar ruido en el repetidor, se le pone un tono. ¿Ya? Ahora, también si yo a lo mejor no tengo la información completa de esta frecuencia o de la frecuencia de la repetidora, no voy a poder activar. Por lo tanto, eso también ayuda a que las personas que sean ajenas a la radiodifusión, porque siempre pasa, o no siempre pasa, pero siempre puede ocurrir, que hayan personas que se metan a jugar y se pongan a hablar o a tapar a las personas que están hablando, a molestar. Por lo tanto, obviamente, si tú no tienes esta pequeña llave, el tono, hagan lo que hagan, no vas a transmitir en el repetidor y obviamente no vas a poder molestar. Ahora, si se dan cuenta, el repetidor no me escucha. Dice, no, esto es solamente interferencia, yo no lo retransmito. Entonces vamos a configurar el tono. En este caso el tono decía que era 123. Ahí está, 123 y lo configuré. Y me aparece la T de tono, ¿ya? Y el más por el desplazamiento positivo. Y ahora al apretar el PTT, al transmitir, el repetidor debería escucharme. ¿Y cómo voy a saber si salgo o no salgo? Porque me tira esta colita, este pequeño sonido de fondo que me avisa que salí por la repetidora. Vamos a probar a ver si es verdad. No es verdad. No es verdad. ¿Por qué? Porque dijimos que de 147 para arriba era más 600, ¿cierto? De 147.30 más o menos para arriba es más 600 y de 147 para abajo es menos. Por lo tanto, es menos. Y ahí sí. Entonces, al momento de yo transmitir, me devuelve este sonidito de fondo. Me está diciendo, sí, yo te escuché y te retransmití tu mensaje. Y veamos si yo no le tengo puesto el tono. ¿Ven? No me escucha el repetidor. ¿Por qué? Porque dice, no, esto es solamente interferencia. O esta es una persona ajena a la radiodifusión y obviamente no voy a dejar que transmita. Le configuro el tono y ahí está. Es así de simple. Entonces yo hablo y el repetidor que está en un cerro capta mi señal, me escucha y la retransmite a la altura que tiene obviamente su antena y llego mucho más lejos. A ver, vamos a resumir. Podemos encontrar entonces la información de la siguiente forma. Nos pueden decir que la frecuencia es 147.000 menos 600 con tono 123 y nos están diciendo que tenemos que programar esta frecuencia primero, que es la de escucha, y para transmitir tenemos que escribir la misma frecuencia pero le tenemos que restar 600 y el tono, ¿cierto? Esta llavecita va a ser 123. O también podemos verla de esta forma. RX 147 MHz, TX, que es de donde transmitimos, 146.400 y tono 123. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la frecuencia que nosotros programamos primero? La frecuencia RX o la frecuencia de escucha. Y sobre esa frecuencia nosotros trabajamos cambiándola o desplazándola la distancia que sea necesario, pues menos 500, menos 600, no sé, pues hay algunos repetidores que, bueno, por lo general no, yo he visto algunos repetidores que tienen hasta desplazamiento de 5000.
que no son de radioaficionados, que son de CONAF, de bomberos, de otras cosas, y que están en otro rango también de frecuencias, pero en general para nosotros siempre es de 600, más o menos. Bueno, y teniendo entonces configurado esto, dijimos que de 147 para abajo era menos. Ahí sí. Teniendo configurado esto, ya nosotros podemos hacer uso de la repetidora y retransmitir nuestra señal a una mayor distancia, ¿ya? Ahora no necesito nuevamente, como les decía, tener un equipo tan grande transmitiendo. Vamos a... Ahora aquí está con... ¿Cómo se llama? Está con nombre, no vemos la frecuencia. Vamos a configurarlo para poder ver la frecuencia, para que vean el mismo desplazamiento. Vamos a ver. Ya. Frecuencia. Entonces, ahí está la misma frecuencia, 147.000, ¿cierto? Y transmito. El desplazamiento es negativo y ahí tengo el retorno también. ¿Ven? Por lo tanto, con esta cosita pequeña y con esta antenita, incluso estando dentro de la casa, puedo llegar a grandes distancias, obviamente, porque el repetidor está haciendo la pega de retransmitir mi señal. Ahora, a ver, veamos si es cierto. Acá tenemos otro equipo. Vamos a sacar la clave primero, la llave, ahí sí. Ya, ahí estamos en la mínima potencia, estamos en L, o sea, estamos transmitiendo a 1 watt de potencia. Vamos a ver si llegamos. Igual no escuchó el repetidor, a 1 watt de potencia. Y dentro de mi casa. Y aunque esté dentro de mi casa y transmitiendo a 1 watt de potencia, si el repetidor me escuchó, si me escuchó bien, yo voy a llegar a 100, 150 kilómetros o la distancia que dé el repetidor, no la distancia que dé mi radio. ¿Ya? Bueno, entonces, eso es así de simple. Espero le haya quedado claro. Y también yo creo que es un descanso, porque la radioafición es un hobby bastante bonito y bastante útil. Siempre los radioaficionados son los que están prestando apoyo en momentos de emergencia, ¿cierto? Y somos los que nos mantenemos comunicados cuando se cae la electricidad, cuando se cae el internet, cuando fallan todas las comunicaciones. Obviamente las ondas de radio son las que siempre se mantienen. Y como les decía, no nos preocupemos. A veces pensamos que hay que gastar mucho dinero. Todos estos equipos base, y sobre todo de marcas ya tradicionales, japonesas, americanas, ya hablamos de Yaesu, Kenwo, no sé, Motorola, etcétera, son equipos muy costosos y son duraderos. Obviamente, si tú te compras un equipo de eso, vas a probablemente trabajar sin ningún problema por muchos años, pero son costosos. Y si estamos comenzando en la radiodifusión, tal vez podemos partir con una portátil, con un equipo, como les decía, que nos puede costar de 20 a 50 dólares, 30.000 pesos chilenos, 40.000 pesos chilenos, y va a ser suficiente, ¿ya? Aquí lo importante en la radiodifusión es tener ganas de comunicarse, el respeto por todo el resto de las personas, ¿cierto? Y nada, pues, la intención nomás y las ganas de participar. Así que cualquier equipito, independiente de la marca que sea, la potencia incluso que sea, los equipos portátiles nunca son de gran potencia, pero con algo así incluso podemos hacer distancias, ya si somos radioaficionados, ¿cierto? Ayudados por un repetidor podemos hacer grandes distancias, 100, 150 kilómetros o más. Así que eso. Bueno, espero mi explicación haya sido útil para ustedes, ¿ya? Recuerden, al momento de configurar en nuestra radio una frecuencia con repetidora, RX, que es la frecuencia de escucha, es la que tenemos que programar primero. Y TX, que es nuestra frecuencia de salida, donde nosotros transmitimos y donde nos escucha el repetidor para volver a retransmitir nuestra señal por la frecuencia en que nosotros escuchamos, RX, ¿ya? Así que esa frecuencia la configuramos
sobre la frecuencia de escucha que nosotros tenemos, tal como lo acabamos de ver. Bueno, si tienen alguna duda, como siempre, me pueden dejar los comentarios abajito, ¿cierto? Yo los voy leyendo y les voy respondiendo en la medida que tengo el tiempo, ¿cierto? Siempre, nunca es mucho. Yo les agradezco a todo esto, toda la buena onda y todos los comentarios que hacen, porque me parece genial que esto no se convierta en un monólogo, sino que todos nosotros podamos conversar, dar ideas, etcétera. Si ustedes tienen tips también para que la radio funcione mejor o para sintonizar mejor, no sé, la información que ustedes quieran entregar, obviamente también lo vamos dejando ahí en la cajita de comentarios, chiquillos. Así que eso, ya somos más de 1000 personas acá en el canal de Villarrica Telecomunicaciones, así que nuevamente les agradezco a ustedes por estar aquí acompañando y nada, si ya llegaron hasta acá y todavía no se aburren de todo lo que uno dice, suscríbanse y así nos seguimos viendo. Espero que estén muy bien y nos vemos luego en algún otro videito. Chao.